¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a nuestro espacio saludable, su programa de salud. Continuamos hablando de la pandemia y continuamos hablando de todo este zafarrancho con respecto a la vacunación que ha llevado a todo el mundo en general, desde que comenzó esta pandemia, ya hace más de un año y medio, ¿sí? Tomó por sorpresa a todo el mundo, algunos fueron más inteligentes que otros, algunos después a medida que iba evolucionando iban aprendiendo de los errores de los otros países e iban cambiando las estrategias, pero siempre en base a la opinión de gente que se juntaba en trabajo multidisciplinario y con asesoramiento adecuado, sabiendo interpretar lo que estaba pasando con la dinámica de la pandemia y a medida que iban apareciendo las vacunas, entender cuál era el ritmo de vacunación y cómo debería hacerse. Esto iba cambiando y va cambiando permanentemente a tal punto de que con estas nuevas variantes, éramos poco y llegó Delta, que tiene mucho más poder de infectividad, no tanto así mortalidad, pero sí infecta muchísimo más que las otras variables que ya prácticamente no existen. Decíamos que a medida que pasara el tiempo y no se vacunara la población, la dinámica iba a ser que iba a haber más variables, más variantes, más mutaciones y a su vez las vacunas iban a ser en el tiempo menos efectivas y entonces ya se está hablando, Europa o algunos países europeos empezaron a abrir incluso Nueva York también, Australia, en Sydney, Italia, Francia, España, y ahora están volviendo a cerrar o a rever las cosas porque han empezado los rebrotes y la misma Inglaterra, con esta predominancia de la circulación de la variable o la variante Delta, ¿no? En Argentina aún por ahora hay casos aislados, pero el tema es cuando empiece a circular y ya se calcula que de acá a 40, 50 días ya va a estar circulando y el problema es que lo que no tenemos es a la población vacunadas con las dos dosis y eso va a ser un gran problema. Ya a esta altura de las circunstancias estamos arriba de los 90.000 muertos, ¿sí? Y gran parte de esa responsabilidad tiene que ver con el fracaso en el programa de vacunación, que se utilizó, como dijimos en algún momento, políticamente. Se vacunaron todo el estrato político ejecutivo nacional, algunos diputados, algunas personas que firmaron declaraciones juradas que eran personal de salud y no lo eran, ¿sí? Los vacunatorios VIP, como ya son de público conocimiento y sobran pruebas, la militancia completa, ellos están todos vacunados. La gente común todavía acá en Argentina no supera el 8.5% la cantidad de personas con dos dosis, ¿sí? Y un poquito más del 33% de las personas con una dosis. Entonces, acá lo que sí ha fracasado y no se ha aprendido nada y no se han cambiado los asesores que se tienen desde hace un año y medio y que han fracasado rotundamente, no han aprendido de lo que pasó en el mundo, no han tenido la capacidad de dar un paso al costado, no han tenido la capacidad de incorporar otras opiniones y otros expertos, y este es el resultado. Entonces, los números hablan por sí solos. Entonces, fíjense que en el caso de la Sputnik hay 6 millones de personas esperando la segunda dosis, que no sabemos cuándo van a llegar, y 1 millón, casi 300.000 vacunados con las dos dosis, y 6 millones solamente con una sola dosis. Eso implica que ya muchos han cumplido o están por cumplir los 3 meses de la primera dosis y estamos a 40 días de que empiece a circular la variante Delta, con lo cual la eficacia
no como dice la ministra de Salud, que realmente deja mucho que desear. No vence, no es que no venza, pierde la capacidad o pierde la eficacia de la inmunidad y hace que las personas tengan mucho más chances de infectarse con el virus, con esta nueva cepa, aún con una sola dosis. Entonces, se necesita en forma urgente la segunda dosis, que ya a su vez, si vemos en el gráfico siguiente, el representante, el vocero del presidente ruso ha dicho que la segunda dosis no van a exportar más vacunas Sputnik, ¿sí? Porque van a priorizar la vacunación del país propio, o sea, la vacunación interna. Y aún así los rusos tienen bastante problema porque tienen gran rechazo para la vacunación, pero que va a ser muy dificultoso y es más lento sacar la segunda dosis, y esto ya se sabía. Lo grave de esto es que ya la ministra de Salud actual ya sabían desde agosto del 2020 que la segunda dosis de Sputnik iba a tardar mucho más en producirse y que iba a complicarse la posibilidad de que llegara en tiempo y forma la segunda dosis de Sputnik. Eso es lo grave, porque en ese lapso de tiempo se podrían haber hecho estudios, como se hicieron en Inglaterra, por ejemplo, y en otros lugares del mundo, para ver si se podía complementar con otras vacunas hechas con la misma plataforma, mientras se producía y se le daba tiempo a la producción de la segunda dosis de Sputnik, que es mucho más lenta para la producción, ¿sí? Y que bueno, pero estamos en Argentina, estamos con incompetentes, estamos con gente que no ve lo que pasa en el mundo y no acepta que están errados en el plan de vacunación, y por supuesto esto queda demostrado rotundamente que esto no pasa por una cuestión de salud, sino que la política está directamente metida, como ya lo dijimos, en la cuestión sanitaria. Y este es el resultado que tenemos en el país. Así que bueno, este es el señor vocero del presidente Putin, que dijo lo que dijo, que las obligaciones después se van a cumplir, pero va a ser todo después que intenten vacunar a la mayor cantidad de la población rusa, que hasta ahora es menor al 30% de los que están vacunados, y les cuesta bastante vacunar a la gente en Rusia todavía. Entonces, es lógico que estemos arriba de los 90.000 muertos, y si llega, como todo se supone, en 40 días, un poquito más, a circular la variable delta, ese número va a crecer, y esto es porque no se tienen las dos dosis, ni se aprovechó todo el tiempo que se tenía para hacer los estudios correspondientes con muy pocos pacientes, con 500 era suficiente para hacer la posibilidad de tener estudios validados, como se hizo en otros países, y saber que se pueden asociar dos drogas con plataformas similares y tener una buena eficacia, y el paciente estar inmunizado como corresponde con las dos dosis, y recordar que luego de la segunda dosis, recién pasadas las 2 semanas, ese paciente va a estar con la inmunidad completa. Mientras tanto, no está vacunado porque tenga una sola dosis. Que ojo con los conceptos, y ojo con lo que escuchan, y ojo con lo que le quieren vender, porque ahora la batería y la propaganda va a ser tremenda. No están vacunaron a unos cuantos millones de personas, pero todavía no superan el 30%, 33% con una sola dosis, y menos del 8% con las dos dosis. Esos son los vacunados. Solamente el 8% de toda la población en el país está vacunada con 2 dosis. O sea, que cuando escuche la propaganda, vacunamos a 16 millones, el porcentaje es
vacunaron solamente al 8% de la población, que son los que tienen las 2 dosis, y ahora, en esta semana, se está a punto de cumplir digamos, los 3 meses para que llegue la segunda dosis de Sputnik, que veremos. También el laboratorio Richmond estaría por comenzar a envasar, porque son simplemente envasadores, no productores de la vacuna, y sería aparentemente, el tiempo lo dirá, estarían por empezar a envasar la segunda dosis de Sputnik. Tienen que volver a mandarla a Rusia, a hacer el control de calidad, volver a la Argentina y recién ahí, con el apto de Rusia de la segunda dosis o de la primera, para poder ser aplicada. O sea que, como verá, hay mucho camino por recorrer, mucho riesgo potencial, un riesgo aumentadísimo de una nueva ola con esta nueva variante, más todas las que van a venir, mientras más demoremos y más mal vacunemos. Y ahí veremos los números, No falta mucho, y yo creo que a mediados de julio el número de 100.000 muertos van a estar ya en la Argentina, lamentablemente. Bueno, esa es la realidad. Hay responsables, por supuesto que vuelvo a repetir, esto sorprendió al mundo, se andan buscando culpables, esto sorprendió al mundo, es una enfermedad nueva, como nos hemos dicho desde el principio, es muy dinámica, de entender la dinámica de la pandemia, y a partir de que aparecieron las vacunas, por suerte, fueron no solo vacunando como corresponde, sino poder interpretar y a veces, en algunos casos, cuando faltaban vacunas, poder dar dosis de vacunas distintas con plataformas iguales para poder garantizar la mayor cantidad de gente vacunada con 2 dosis, que ese es el secreto de la vacunación adecuada, y disminuir al máximo la posibilidad de una nueva ola. Miremos el mundo y aprendamos de lo que les está pasando a los que empezaron primero, que fueron básicamente los europeos y los chinos. Muy bien, esto es así, no hay secretos, y la información es diaria, y los expertos y gente seria está todos los días advirtiéndonos de estas cuestiones. Simplemente quienes están a cargo de la salud a nivel nacional, y del programa de salud, y del repartir las vacunas en forma equitativa, son los responsables de que la población sea vacunada lo antes posible con las 2 dosis, porque si no vamos a tener un problema gravísimo. Esa es la realidad, eso es lo que está sucediendo. El resto, lo que le digan, le quieren mostrar por la radio, por la televisión, por los diarios, por las redes, es todo campaña y todo mentira. Se metió la política en la parte de salud, y los resultados son que un poquito más del 8% tiene las 2 dosis como corresponde, y con el altísimo riesgo de una nueva ola, y ya casi cerca de los 100.000 muertos. Esa es la realidad. El resto es mentira. El resto es simplemente relato. Lo lamento. Nosotros lo sufrimos. Ellos ya se vacunaron. Nos vemos en el próximo programa.